No soy más que un soldado, Megatron. Y tú, eres un prisionero de tus propios delirios retorcidos. Estamos a muy poco tiempo de que se cumpla un año de la película que fue una obra maestra, Transformers One. Una película que trajo muchísimos fanáticos a lo que es el lore de Transformers. Así que por eso, yo soy Shoke, y esto es la esencia de Megatron. Un villano que es mucho más complejo de lo que imaginas. Hablar de Megatron es hablar del que es el villano más famoso de toda la franquicia de Transformers y al mismo tiempo uno de los personajes más miserables de toda la historia de la ficción. Y sí, esto parece una afirmación muy exagerada, pero la realidad es que Megatron representa algo que pocas obras logran plasmar muy bien. ¿Hasta dónde nos puede llevar algo tan feo y oscuro como lo es la envidia? Megatron es caracterizado siempre como un villano carismático, manipulador, egocéntrico, con ambiciones claras. Pero si hay algo que caracterizó también a todas y cada una de las versiones de Megatron, es la envidia, siendo este el motivo por el cual hace todo en cada una de sus interpretaciones. Y para muestra un botón, para este video voy a utilizar las tres versiones de Megatron que considero mejor escritas y desarrolladas, así como también las más relevantes últimamente. Y no puedo hablar de otra que no sea Transformers One, Transformers Prime y la primera trilogía de Michael Bay, siendo respectivamente el mejor origen de Megatron, el Megatron mejor escrito según los fans, y finalmente el Megatron más popular de la franquicia. Empezando por Transformers One, aquí se nos presenta el origen de Megatron. Algo que si bien se hace en otras versiones del personaje, esta es la primera vez que lo podemos ver tan detallado, especialmente para los que no son áfimos lectores de cómics o novelas de esta franquicia. En Transformers One se nos cuenta la historia de D-16, un bot minero, humilde y con algo que lo caracteriza por sobre todas las cosas. Y esto no es su carácter gruñón ni su amistad con Orion Pax. Es más bien su admiración hacia Megatronus y la figura de los Primes. A lo largo de toda la primera mitad de la película, lo vemos como él vive elogiando la fuerza y al mismo tiempo la sabiduría que contaba Megatronus Prime. Y más importante que eso, se lo ve fangirleando toda la primera mitad de la película con Sentinel Prime. Y esto es evidente, para un cybertroniano, un Prime es la representación de aquel que fue escogido por Primus para liderarnos, aquel con la sabiduría de todos y cada uno de los Primes, aquel que tiene el poder de derrotar a todos los enemigos e iluminar nuestra hora más oscura. Lógicamente son ejemplos a seguir para todos, y para Megatron eran simplemente figuras mesiánicas. Justamente no voy a resumir aquí toda la historia de Transformers One, pero justamente tras que D-16 y Orion Pax fueron a buscar la Matrix de liderazgo y descubrieron que Sentinel no era un Prime, vemos algo nuevo para D-16. La decepción, la desilusión y el engaño. D-16 consideraba que estaba bien ser un segundo al mando, estaba bien tener su lugar como un bot minero, estaba bien estar por debajo de la pirámide, siempre y cuando el que estuviera por encima merezca ese título y sea aquel que realmente los va a guiar a una era de paz, a un futuro prometedor, sea aquel digno de llevar el título de líder. Justamente pasa lo que tiene que pasar. Megatron conoce a los Decepticons y aquí es donde se presenta algo muy interesante. Si bien en ese momento no se les llama Decepticons, sí se los caracteriza como bots bélicos, personajes preparados para la guerra y que se rigen por quién es más fuerte, ya que el más fuerte es quien merece ser el líder.
justamente aquí a D16 se le presenta la posibilidad de demostrar su fuerza, de ser él quien guía a los demás. Y es por eso que una vez que obtiene este, entre comillas, honor, no lo decepciona, no lo traiciona y lo toma como su, entre comillas, manto de Prime. Él luego es humillado una y otra vez por Sentinel Prime, golpeado e incluso le marcan el pecho con un soldador y aún así él no baja la cabeza. Él considera que está haciendo lo correcto, él considera que se está esforzando para ser verdaderamente digno de liderar a los suyos. Es por eso que luego cuando tiene la oportunidad mata a sangre fría a Sentinel Prime. Y bien, aquí tenemos un par de matices. Primero y principal, él prefiere sacrificar a Orion Pax no por un acto de maldad o por un acto de villanía, sino simplemente porque él considera que es el sacrificio que tiene que hacer para que su pueblo, los cybertronianos, avancen junto con él. Él considera que Sentinel Prime los engañó, les mintió, los traicionó y por eso debe pagar. Y más importante, él no quiere utilizar el nombre de Megatronus, no porque considere que no es digno de ese nombre, sino porque considera que los Primes no son dignos. Siendo esto realmente una mentira. Aquí se lo ve muy prepotente e incluso toma el core de Megatronus para poder utilizarlo él y tener una parte de la fuerza que lo caracterizó. Pero la película nos demuestra que todo esto es una fachada con esta escena. Imposible. Primus te dio a ti la matriz. Primus te dio a ti la matriz. Aquí simplemente podemos ver al personaje de D16 quebrarse. Quebrarse, entregarse al odio, entregarse al rencor, entregarse a la envidia. A la envidia de que Orion Pax no demostró con fuerza. Orion Pax no tuvo que enfrentar a Sentinel. Orion Pax le quiso perdonar la vida a un villano. Ante los ojos de Megatron, Orion Pax no merece el título de Prime. Pero él no puede negar la realidad. Primus, el dios del orden, lo eligió a él. Y D16 o Megatron entiende en ese momento que realmente él no es digno. Pero pese a que lo entiende, pese a que no puede negar la realidad, él elige hacer algo básico para cualquier personaje que se escribe en base a la envidia. Y es que si no puede negar la realidad, va a buscar otra realidad. Él considera que los Prime son todos mentirosos. Sentinel Prime, pese a que Alpha Trion le dijo que era un falso Prime, era un Prime ante sus ojos. Y Optimus Prime no es distinto a Sentinel Prime, al menos ante los ojos de Megatron. Los ojos de un personaje que cree que está haciendo lo correcto y que realmente no odia a Optimus Prime, sino que simplemente le gustaría estar en sus zapatos y haber sido él quien fue escogido para portar la Matrix, haber sido él quien fue verdaderamente digno. Y esto se demuestra mucho más a detalle en Transformers Prime. El Megatron de Transformers Prime es considerado por la gran mayoría del fandom como el mejor Megatron de toda la franquicia. Un villano carismático, un villano que impone respeto, un villano que también es considerado uno de los más ridículos. Si bien he hecho ya un video desmintiendo todo esto, muchas personas cuestionan el por qué Megatron tomó determinadas decisiones. Y si bien ahí lo mencioné por encima, aquí lo tengo que aclarar muchísimo más. Megatron en toda esta serie literalmente demuestra cómo siente envidia de Optimus Prime. Orion Pax fue escogido por el Consejo,
Y como él no fue escogido, decidió buscar la Matrix por su cuenta, no importándole si tiene que generar una guerra que destruya el mundo, puesto que si él la consigue, él es un Prime y por ende, lógicamente, él tenía la razón. Al final pasó lo que pasó y Orion Pax fue quien recibió la Matrix. Bueno, no importa, si él fue escogido por el Dios del orden, es que ese es un falso Dios. Yo miré con el Dios del caos, tomaré un pedazo de Energon oscuro y así podré yo tener el poder también de un Dios. Necio gusano, no tengo necesidad de tu insignificante ayuda. Pero aunque hizo eso, Unicron lo rechazó, tratándolo de tonto e incluso demostrándole que no es un dios al que valga la pena seguir, puesto que buscaba la destrucción de aquel mundo que él consideraba su verdadero hogar. Aún así no importa, cuando Orion Pax perdió la conciencia, finalmente yo pude recuperar la Matrix y no, pese a todos sus esfuerzos, Orion Pax recuperó la Matrix y volvió a ser Optimus Prime. Y aunque pudo manipularlo brevemente, vio que la nobleza de Orion seguía ahí. No importa, logré arrebatar el sable estrella. Pero ese sable estrella al final sí llegó a las manos de Optimus, demostrándole ese poder que ni todo su entrenamiento como gladiador pudo llegar a ver. No importa, si no puedo ser un Prime por las buenas, usaré cualquier método. Iré y le cortaré el brazo a un Prime y crearé mi propia espada. Ahí estoy, junto a Optimus, con esta frase. Al fin tomamos nuestro puesto legítimo, Optimus, como dioses, empuñando el poder del cosmos. Y si bien a lo largo de toda esta serie tenemos un montón de momentos que me guardo para cuando hago el análisis completo de este personaje, Megatron literalmente no ve a Optimus Prime con odio, sino con envidia. Megatron busca constantemente ponerse a la par de Optimus. De hecho, es por eso, Megatron ve a Optimus como un dios, y a él se ve como un gladiador. Y aun cuando puede portar el poder de un dios, Megatron simplemente no lo hace porque realmente quiere ese poder o porque sepa cómo utilizarlo, sino simplemente porque quiere demostrarse a sí mismo, quiere demostrarle al mundo que él también es digno, que él también intentó hacer lo correcto. Megatron quiso reconstruir Cybertron de la misma forma que lo quiso Optimus. Es verdad, ambos tenían ideales distintos, pero él, verdaderamente cuando manipuló a Ratchet en esta serie, quiso hacer lo correcto. Megatron quiso demostrar que tal vez si Orion Pax no hubiera sido el que habló, él podría haber sido quien porte la matriz. Orion es Optimus y Megatron tiene que llevar un nombre falso porque nunca va a ser tan grande como Megatronus. Y es por eso que en el Bayverse Megatronus o Fallen es un personaje tan importante. La primera película de Michael Bay me omito los detalles simplemente porque el Megatron que se nos presenta es simplemente un villano ostentoso y poco más. No conocemos nunca sus verdaderas intenciones más allá de crear más Decepticons para ganar una guerra. No entendemos por qué empezó la guerra, no entendemos absolutamente nada. Pero aquí tenemos en la segunda película algo muchísimo más interesante. Megatron es un discípulo de Fallen. Fallen, el último de los Primes. O más bien, el Prime caído. Fallen, aquel que le enseñó a Megatron todo lo que sabe. Fallen, aquel que Megatron llama amo. Fallen, aquel que Megatron aspira a ser. Y es por eso que simplemente en esta película lo vemos caer y caer. Lo hemos tenido que emboscar a Optimus Prime entre tres simplemente para poder derrotarlo, porque él sabe que en un 1 contra 1
no le podría haber ganado. Y es por eso que en la tercera película tenemos una escena que muchos consideran absurda por parte de Megatron. Megatron elige sacrificar su victoria. Elige sacrificar todo por lo que parece una simple manipulación. El decir que Sentinel se va a quedar con la gloria de matar al último de los Primes. Y la realidad es que Megatron aquí decide pelear junto con Optimus para derrotar a Sentinel, no por una gloria que crea que va a perder, sino simplemente porque hay una realidad. Sentinel trata con cariño a Optimus. ¿Con cariño rompiéndole un brazo? Sí, con cariño. Con el cariño de intentar convencerlo, con el cariño de intentar mostrarle su ideal. A Megatron literalmente lo trata como un bruto. Sentinel le pide perdón a Optimus, mientras que a Megatron simplemente lo trata como este fue siempre mi plan. Sentinel, como villano, literalmente demuestra que Optimus es un Prime. Y Megatron, simplemente alguien que aspira a alcanzar ese poder. Es por eso que Megatron, cuando ve la oportunidad, simplemente se cansa, se frustra y decide atacar a Sentinel por la espalda. No por un simple odio, rencor o por una gloria, no. Simplemente porque él ya está harto. Él sabe que no es un Prime, pero ante sus ojos, él intentó actuar como uno. Él intentó velar por su raza, él intentó restaurar su mundo, él intentó curar los males de una guerra que técnicamente, al menos en esta continuidad, él no fue el que la empezó. ¿Por qué? ¿Por qué Optimus Prime es más digno? Si soy yo el que está peleando por su raza. ¿Por qué Optimus Prime es más digno? Si lo único que hace es cuidar a aquellos que técnicamente son los hijos de Unicron. ¿Por qué Optimus Prime es más digno? Si quien realmente lo sacrificó todo fui yo. Esta es la psicología detrás del personaje. Esto es algo que muy pocas veces podemos ver en muy pocas continuidades, pero que cuando se entiende, te hace entender por qué Optimus Prime elige muchas veces perdonarle la vida a Megatron. No porque considere que tenga una redención, sino simplemente porque Megatron es alguien impulsado solo por la envidia. Simplemente alguien que te da lástima. Y alguien al cual, una vez que entiendes esto, no puedes odiar, sino que simplemente comprender por qué, al menos ante sus propios ojos, él solo es el villano de una historia mal contada. Hey, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un like o te suscribas. Eso en estos momentos me ayuda mucho más de lo que crees. Muchas gracias y no te quita más tiempo.